En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre hombres y mujeres. La razón de este tema dentro del contexto de este retiro es porque una de las dificultades para acercarnos a la figura de Dios Padre es la confusión que hay actualmente sobre lo que significa ser varón y lo que significa ser mujer. Con la ayuda de Dios deseamos un poco de luz en este tema, de tal manera que podamos descubrir también por qué en la inmensa mayoría de los textos bíblicos Dios aparece como Padre. Propiamente no se habla de Dios Madre. Y esto ha sido objeto de discusión, incluso de contradicción, por algunos teólogos que consideran que son muy avanzados cuando utilizan el lenguaje Dios, Padre, Madre, Padre, Madre. ¿Qué tan correcto es eso? Es decir, esa expresión capta mejor el sentido de la revelación bíblica, o por el contrario, esa expresión está oscureciendo un elemento fundamental dentro de la revelación. Por supuesto que tenemos claro que en Dios no hay sexo. Eso está claro. Cuando nosotros afirmamos que Dios es Padre, no estamos diciendo que Dios tiene sexualidad masculina. Por supuesto que no estamos diciendo eso. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué debemos aprender de la realidad sexuada de la especie humana que nos ayude a conocer mejor el misterio de Dios? Por otra parte, también debe decirse que hay algunos elementos, llamémoslos así, maternos o típicamente femeninos, que aparecen en Dios, especialmente lo que tiene que ver con cuidar y lo que tiene que ver con compadecerse. Un texto famoso está en Isaías. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Y se compara con una madre y dice, pues aunque ella lo hiciera, yo jamás te olvidaría. Esa manera de hablar está indicando una especie de rasgo femenino en Dios que tiene que ver con una compasión, con una ternura. Y también está el verbo cuidar. Esos tres verbos conviene tenerlos presentes para lo que vamos a decir de aquí en adelante. Entonces, ¿por dónde empezar? Hay que reconocer que este es un tema lleno de mucha polémica y lleno de mucho apasionamiento. Para muchas personas, lo que voy a decir aquí es una especie de retroceso, es una especie de negación de los avances de la humanidad, porque la humanidad tiende hacia la igualdad, piensan ellos, y ellos entienden la igualdad de manera que no haya diferencia ni entre ricos y pobres, ni entre extranjeros y nacionales, ni entre el pasado y el presente, ni entre hombre y mujer. O sea que hay una ideología actual que se llama igualitarismo, que hace mucho ruido y que tiene una capacidad de crear confusión en esto. Y una vez que una persona instala su mente en el igualitarismo,
esa persona siente que todo lo que yo voy a decir aquí sobre las diferencias irreducibles entre hombre y mujer, siente que todo eso no es otra cosa sino retroceso, ganas de poder, machismo o alguna otra palabra así bien fuerte y bien agresiva. Entonces el igualitarismo complica mucho este tema, mucho. Y otra ideología que también tiene impacto y que yo creo que es bueno que ustedes tomen nota de esa otra ideología es la absoluta autonomía, la idea de que yo puedo hacer de mí lo que yo quiera. Esto se nota particularmente en la ideología de género. Es la idea de la absoluta autonomía. Yo puedo declararme y puedo ser lo que yo quiera. Entonces, si yo quiero ser mujer durante los próximos 2 meses, me vuelvo mujer. Y atención, que todo el mundo debe tratarme con el lenguaje y con los pronombres propios de la mujer. Pero si después de eso quiero ser transexual o quiero ser otra vez varón o quiero ser lo que yo quiero ser, yo me defino. Esa es la ideología de la absoluta autonomía. Entonces, ¿cuáles son las 2 ideologías que más ira van a sentir frente a todo lo que sigue de aquí en adelante en esta predicación? Esas 2 ideologías son el igualitarismo y la absoluta autonomía. El igualitarismo no reconoce diferencias fundamentales ni entre hombre y mujer ni entre otros grupos humanos. Y la absoluta autonomía cree que yo puedo crearme, que yo puedo hacerme como a mí me parezca. Si yo puedo hacerme como a mí me parezca, tú no tienes ningún derecho de decir que yo debo comportarme como varón, como mujer, si mi comportamiento es afeminado o es machista o es, tú no tienes derecho a decir nada porque yo veré cómo invento mi vida. Por supuesto, estas 2 ideologías, el igualitarismo y la absoluta autonomía, están tan difundidas en la sociedad que han entrado también en la iglesia. Y por eso pues nos encontramos con algunos sacerdotes o también ex sacerdotes que presentan como avance todo lo que tenga que ver con género. Para ellos todo eso es un avance. Una persona que es bastante conocida y que en su época tuvo unas obras de teología bastante buenas, es un hombre llamado Javier Picasa. Javier él lo escribe con X, Picasa lo escribe con Z y con K. Javier Picasa, por ejemplo, él considera que todo lo que tenga que ver con la aceptación de LGBT y de género fluido y de que eso en el fondo es un hijo de la absoluta autonomía, ¿no? Yo me defino como a mí se me dé la gana. Él considera que ese es un avance. Ayer, por ejemplo, estaba mirando un artículo en el que se menciona la postura de Picasa con respecto a la homosexualidad. Ustedes recuerdan ese pasaje donde un centurión le dice a Jesús: tengo en casa un criado que sufre mucho. Jesús dice: voy yo a curarlo, y este centurión dice: no soy digno de que entres en mi casa. Bueno, según Javier Picasa, la relación que había entre ese centurión y ese criado era una relación homosexual. Y básicamente lo que hace Cristo al realizar esa curación es no meterse en la sexualidad de ellos. Como quien dice: si tienen una relación homosexual, ese no es mi problema, yo únicamente vine aquí a arreglarle la vida a la gente. Este es un ejemplo entre muchos que se pueden dar. Este es un ejemplo de lo que quiere decir esa ideología de igualitarismo y de autonomía absoluta aplicadas al Evangelio. Y realmente pues es algo complejo porque le produce confusión a mucha gente. En las facultades de teología hay una gran cantidad de personas que piensan de este modo.
Claro, quedan también facultades de teología sana, cada vez son menos, pero en general en las facultades de teología hay bastante confusión sobre este tema. En muchos seminarios se están dando enseñanzas equivocadas al respecto y por consiguiente los sacerdotes que se van formando, además de sus propias tentaciones y pecados, pues tienen una doctrina incorrecta, y esa unión entre el pecado personal y la doctrina incorrecta produce un daño espantoso en la vida del sacerdote y produce un daño espantoso, por supuesto, en el pueblo de Dios. Esto nos debe mover a mucha oración y penitencia, pero esto también nos tiene que mover a formarnos muy bien en estos temas, porque no se va a encontrar formación sana de todas las voces. Casi diríamos que es escasa la formación sana, sobre todo en estos temas de sexualidad y de lo que hoy se llama género. Y por supuesto, volviendo al tema central de nuestro retiro, es casi imposible descubrir realmente la figura de Dios Padre detrás de toda esa capa de confusiones. Detrás de todo eso resulta casi imposible descubrir qué es lo que significa para nosotros afirmar que Dios es Padre. A lo sumo, lo que queda en algunas personas que están siendo víctimas de toda esta confusión es que en Dios hay una especie de aprobación, una especie de tolerancia general, una especie de comprensión en el sentido de yo te comprendo, yo te entiendo, una especie de comprensión tan entendida de un modo tan supremamente vago y ancho que equivale a aprobación. Y por supuesto que si Dios es eso, si Dios es un manantial de aprobación, en el fondo Dios es irrelevante, en el fondo Dios no importa. Y en el fondo, pues yo vivo como vivo y problema de Dios si quiere o pretende condenarme. Es una situación bastante preocupante y es una situación que oscurece notablemente la mente. Por eso necesitamos temas como este. Santos, grandes santos como Francisco de Asís, como Tomás de Aquino, como Catalina de Siena, como Buenaventura, tenían muy claros todos estos temas. Tenían muy claros lo que significaba un papá, lo que significaba una mamá y lo que significaba decir que Dios es Padre. Nosotros ya no tenemos esas claridades. Nosotros tenemos una gran cantidad de confusión sobre estos temas. Pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿y por dónde empezar? Mi experiencia de ya bastantes años, yo creo que son como unos 30 años que tengo estudiando este tema. Mi experiencia es que lo mejor es empezar por la biología y por el cuerpo. Yo empecé a interesarme en estos temas por una razón que la puedo decir abiertamente. Resulta que en mi casa no hubo hermanas, yo no tuve hermanas. Es una realidad, nadie lo buscó, pero fue así. Y por consiguiente, mi relación con la mujer puede decirse que empezó de una manera un poco tardía. Tenía primas, tenía amigas, por ejemplo en el grupo de oración, pero no tenía hermanas. Para quienes después vean este mensaje, si ustedes en sus casas tienen tanto hermanos como hermanas, alégrense. Es una bendición inmensa crecer junto a personas que también están creciendo, pero que son del otro sexo. Eso hace mucho bien. Bueno, yo no tuve eso, pero al mismo tiempo en mi casa hubo siempre una actitud de cariño, de respeto, casi diría de veneración hacia la mujer. Mi papá era muy, muy fuerte en ese mensaje, en el trato hacia la mujer, siempre desde el cariño y desde el respeto.
Bueno, con esos antecedentes entro yo a mi vida religiosa y ya estando en la vida religiosa, pues me encuentro con lo que se encuentran todos los sacerdotes, y es que hay mujeres por todas partes. Las mujeres colaboran, las mujeres apoyan, las mujeres sostienen muchos grupos apostólicos, las mujeres son el corazón palpitante de la fe en los hogares, las mujeres cansan a veces, son intensas. Entonces yo me acuerdo, con mi mente científica, con mi formación en matemáticas y física y con mi condición de varón, lo que yo más quería, lo que yo casi siempre hacía en el diálogo, llamémoslo así, consejería, servicio, asesoría con la mujer, lo que yo más hacía era buscar soluciones. Pero después empecé a darme cuenta que la mayor parte de las mujeres, cuando hacen una consulta, cuando hacen una pregunta, lo primero que quieren no es una solución. Lo primero que quieren es sentirse escuchadas, comprendidas, acogidas. Y por eso hay una serie de comportamientos femeninos que a mí me resultaban incomprensibles, y por eso tuve que empezar a estudiar el tema, no solamente a tratar a la mujer, a quererla, por supuesto, como prójimo, no solamente a tratarla y a quererla, sino también a tratar de entenderla. Siempre me pareció demasiado cómoda esa frase, que la he oído varias veces: a las mujeres no hay que entenderlas, sino que hay que quererlas. O la otra, no hay quien entienda a las mujeres. Yo no creo eso. Y más bien puedo decir, por supuesto que nadie entiende completamente a nadie, pero puedo decir que precisamente por todos estos años de estudio, de reflexión, de diálogo con muchos ambientes donde hay muchas mujeres, yo puedo decir que hay pocas cosas, muy pocas cosas, comportamientos que yo vea en una mujer que yo diga esto es incomprensible. Más bien lo que sucede es que el modo de actuar de la mujer es muy distinto de lo que uno está acostumbrado como hombre y la lógica que uno tiene como hombre. Entonces eso fue lo que me empujó a estudiar este tema, a acercarme a este tema, y en ese acercarme pues estaba ese desafío, el desafío de los comportamientos extraños. Yo quiero mencionar uno que me parecía la cosa más absurda. Eso de, o sea, cuando un hombre tiene un problema, normalmente un hombre busca una solución. Pero ya dijimos, cuando una mujer tiene un problema, no busca solamente la solución. La mujer busca muchas cosas. Por ejemplo, busca escucha, acogida, comprensión, solidaridad, otros ejemplos de lo que ha sucedido. Entonces un hombre tiene un problema y trata de pensar, si no lo puede resolver él, porque nosotros los hombres tratamos de resolverlo todo nosotros mismos. La actitud típica del hombre es parar el mundo, espere, voy a pensar, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Tomar una decisión, aquí lo que hay que hacer es esto, se hace esto. Pero suponiendo que no obtenga la solución, entonces mira cuál es la persona que realmente puede resolver esto. Pues mi amigo Antonio es el que sabe de eso. Habla con Antonio, lo saluda en 1.5 segundos y procede a decirle: hermano, tengo este problema, ¿qué hay que hacer? Antonio se da cuenta que el otro tiene ese problema y le dice: mira, ahí lo que hay que hacer es esto, hay que hablar con esto, hay que comprar esta pieza, hay que resolver esto. La mujer tiene un problema, llama a la amiga número 1, le cuenta a la amiga número 1 todo lo que ha sucedido, le da todos los detalles, le cuenta cómo lloró, le cuenta la cara que puso la otra persona, el tono en el que le habló.
¿Qué hace la otra amiga? Como la otra también es mujer, entonces la otra amiga no le da una solución. La otra amiga lo que hace es contarle una historia semejante que le haga sentir que no es la única tonta a la que le ha pasado eso. Entonces, la otra amiga le dice, mira, aquí pasó. La otra amiga le dice, mira, sí, mira, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y es que, por ejemplo, si la primera peleó con el novio, entonces la otra desentierra del baúl de sus recuerdos algo que le pasó con un novio. Lo importante es que mi amiga no se sienta sola en su problema, lo importante es que ella sepa. Bueno, entonces, después de una llamada de 1 hora, 20 minutos, cuelga. ¿Qué hace inmediatamente? Llama a otra amiga. Entonces, claro, uno como observador externo, uno dice, no tiene sentido lo que está haciendo, ¿no? Muchas de esas amigas con las que habla no le dan ninguna solución, sino que le cuentan historias parecidas, y la manera de ofrecer las mujeres una solución no es mirando el problema, sino contando qué fue lo que le funcionó. ¿Qué fue lo que le funcionó? El varón trata de tomar el problema, reducirlo a sus partes, es decir, cuáles son los engranajes que están aquí metidos, cómo se conectan. Aquí lo que está sucediendo es tal cosa, queda un esquema abstracto, lo que hay que hacer es apretar este tornillo y ahí se arregla el problema. Ese es el modo típico del varón. La mujer entonces cuenta su historia y dentro de su historia probablemente incluye lo que a ella le funcionó. Lo que a ella le funcionó, ¿qué fue? Mira, yo tuve lo mismo, por ejemplo, un problema de salud, y a mí lo que me funcionó fue, todos los remedios de las mujeres incluyen ajo, yo no sé por qué. O sea, por ejemplo, esa tos fastidiosa que yo tengo, esa tos alérgica que tengo, que a veces se alborota, a veces se calma, le aseguro que hacemos una encuesta entre mujeres, todos los remedios tienen ajo. Hay una extraña conexión entre la mujer y el ajo. Bueno, pero entonces lo que hace la mujer al aconsejar a su amiga es, mira, a mí lo que me sirvió fue, obviamente, ajo con algo. Eso fue lo que me sirvió. Lo interesante de este dato, de estas anécdotas, es que ninguna mamá, ninguna, le dice a las hijas, cuando te llame una amiga tienes que hacer esto. Ninguna mamá le dice eso a ninguna hija. Eso es muy interesante. Ninguna profesora le dice a las alumnas, chicas, cuando ustedes tengan que oír una situación de una mujer, tienen que hacer esto. Nadie les dice eso. Y nadie les dice a los varones, y esto se nota desde niños muy pequeños, niños de 9, 10 años ya se nota. Estamos hablando de antes de la pubertad. Nadie les dice a los niños de 9, a los varones de 9 o 10 años, cuando tengas un problema, trata de abstraer cuáles son las condiciones que producen esa situación. Nadie les dice eso. Esto es muy interesante. Esto nos hace suponer que esos comportamientos tienen una base que no es educativa, y esto me interesa mucho enfatizarlo. La base de estos comportamientos no es puramente cultural, no es puramente social, porque es que la ideología de género dice que los roles masculino y femenino son roles construidos por la sociedad. Falso, falso. Y es más interesante todavía ver el caso de mujeres que crecen rodeadas de hombres. Ese caso es interesantísimo. Yo he conocido casos, por ejemplo, de familias que tienen 5 hijos, 4 hombres y una mujer. O sea, la mayoría masculina es total. Y eso no hace que esa chiquita
se comporte como ellos en este tipo de cosas de comunicación. Esto nos hace ver que el tema no es simplemente crianza, no es puramente cultural. El tema proviene de algo muy profundo que está dentro del cuerpo mismo, que está dentro de la realidad biológica, fisiológica de la mujer. Pero antes de entrar en ese tema que es absolutamente apasionante, y que les digo, he tenido la oportunidad de estudiarlo por muchos años, no solo estudiarlo, sino agradecerlo. Esto para mí se ha vuelto oración. Esto se ha vuelto para mí alabanza. Porque cuando yo miro cómo nos hizo Dios a los hombres y a las mujeres, pues yo veo su obra, la obra de Papá Dios, de Dios Creador. O sea, finalmente, que nosotros seamos hombres o mujeres, es ya un don del Creador. Y el propósito de esta parte de nuestro retiro sobre hombre y mujer, el propósito es que tú te sientas agradecido y feliz de ser varón o agradecida y feliz de ser mujer. Ese es el propósito. El propósito es que tú sientas la alegría de ser lo que eres y que sientas también la gratitud hacia Dios que nos ha hecho hombres o mujeres. Antes entonces de entrar en esa parte fisiológica y biológica, es necesario comentar un dato importante, o mejor dicho, un resultado importante, y ese resultado es que las estrategias de las mujeres son mejores que las de nosotros. Lamento mucho por los varones que están escuchando en este momento esta predicación, pero hay que reconocer que ellas ganan. ¿Por qué se sabe que ellas ganan? Porque la estrategia masculina, sobre todo en lo que tiene que ver con enfrentar problemas, es una estrategia deficiente. ¿Y en qué se ve que es deficiente? Se ve que es deficiente porque para muchas cuestiones, no para todas, pero para muchas cuestiones la estrategia masculina acumula un grado de tensión dentro de la psiquis del varón que al final le hace daño. Y esa es una de las razones por las que en promedio las mujeres viven más que nosotros, los varones. Las mujeres tienen menos problemas cardiovasculares que nosotros. Y las mujeres tienen menos cuadros de enfermedad, de ciertas enfermedades graves que nosotros los varones. Incluyendo que hay menos suicidios en las mujeres que en nosotros los varones. Tristemente, a medida que avanza la ideología de género y el igualitarismo, pues también se van igualando las cifras. De manera que a medida que las mujeres tratan de ser más como los varones, pues también van teniendo las mismas dolencias de los varones, en todo. ¿Por qué es mejor la estrategia de las mujeres? Porque la estrategia de las mujeres crea redes de apoyo más extensas, más profundas, más sólidas. Ese asunto de que una mujer tiene 5 o 6 amigas a las que puede llamar y a las que les va a echar a todas la misma historia, y en cada llamada vuelve y llora, que eso es un misterio. Eso es un misterio para mí. O sea, un hombre se le muere la mamá y llora en 2 llamadas. Y tiene que morirse la mamá. Bueno, eso cambia. Hay hombres que lloran más. Yo mismo cada vez lloro más. Entonces, bueno, no sé. Pero la mujer vuelve y llora. Eso que a uno le puede causar gracia o que uno lo puede mirar, si es hombre, lo puede mirar con arrogancia, diciendo qué débiles son ellas, no es ninguna debilidad. La capacidad de empatía y de conexión emocional produce redes de apoyo supremamente sólidas. Y las redes de apoyo supremamente sólidas son una clave fundamental en el bienestar psicológico. En ese sentido, es mejor la estrategia de la mujer. Bueno, ahora sí entremos en la parte biológica y empezamos aquí por la capacidad perceptiva. ¿Qué es la capacidad perceptiva? Pues capacidad perceptiva quiere decir qué tipo de información tú recibes del mundo exterior. ¿Y cómo recibimos información del mundo exterior los seres humanos? A través de los órganos de los sentidos.
Entonces, aquí no vamos a hablar, en estos siguientes minutos, no vamos a hablar de Biblia, ni de papas, ni de Catalina de Siena, ni de espiritualidad. Vamos a hablar de biología. Vamos a hablar de ciencia dura. Examinemos cómo funcionan los órganos de los sentidos en las mujeres y en los varones. Y nos vamos a encontrar que efectivamente hay diferencias. Uno de los instrumentos principales de percepción es, por supuesto, la vista. Bueno, los ojos de la mujer no funcionan como los ojos del varón. ¿Qué diferencias hay? Son muchas. Dentro de la retina, que es aquella telita, ese tejido que tenemos en la parte de atrás del ojo y que es sensible a la radiación electromagnética en la frecuencia visible, hay por lo menos 3 diferencias entre la mujer y el varón. La retina humana tiene 2 tipos de células que se llaman bastoncitos o bastoncillos y conos. Los bastoncillos son sensibles a los tonos de gris y a la profundidad. Los conos son sensibles al color. Hay 3 tipos de conos. Hay conos, se les llama así por la forma que tienen esas células. Hay conos que perciben particularmente el rojo, hay conos que perciben particularmente el verde y hay conos que perciben particularmente el azul. Esto que estoy diciendo usted lo puede mirar en cualquier libro de fisiología. Rojo, verde y azul. Eso existe en las mujeres y existe en los hombres. Pero las mujeres tienen mayor cantidad de conos que los hombres. O sea que literalmente las mujeres ven más colores que nosotros, porque tienen mayor cantidad de conos. Y esto se nota en todos los matices, los nombres para los matices de colores que tienen las mujeres. Yo vine a aprender qué es el fucsia hace como 3 años. Cuando ya yo sabía qué era el fucsia, se inventaron otra cosa que se llama palo de rosa. O sea, yo veo que son maneras de torturarnos a los varones. Entonces la mujer percibe más colores. Ahí tenemos una primera diferencia. Por lo tanto, proporcionalmente, la retina de la mujer tiene menos bastoncillos y por eso muchas mujeres tienen dificultad con la intensidad de la luz. Entonces uno se encuentra con mujeres perfectamente sanas que conducen automóvil y que prefieren no conducir de noche, no por ninguna dificultad de tipo seguridad, que en algunos países existe, sino porque cualquier resplandor que venga en sentido contrario les incomoda mucho. El manejo de la intensidad de la luz suele ser mejor en nosotros los varones. Hay algunos varones que tienen incluso un rango de percepción de la intensidad de la luz que es completamente sorprendente, es realmente asombroso. Pero la mujer percibe entonces más colores. La mujer tiene un poco más de dificultad con la intensidad de la luz. Nosotros los seres humanos percibimos la luz visible desde el rojo hasta el violeta. Esos colores dependen de la frecuencia de la radiación electromagnética que llamamos luz. Eso quiere decir que nosotros los seres humanos no percibimos la frecuencia electromagnética menor al rojo. Eso se llama el infrarrojo, no lo percibimos. Y la inmensa mayoría de los seres humanos no percibimos el ultravioleta, lo que está arriba del violeta.
Sin embargo, se han encontrado algunos seres humanos, son muy pocos estadísticamente, que tienen la capacidad de ver más allá del violeta. Es decir, sus conos están adaptados o tienen conos adicionales adaptados para la radiación ultravioleta. Todos esos seres humanos que son capaces de percibir más allá del violeta, absolutamente todos son mujeres. No hay caso de ningún varón que tenga esa capacidad. Entonces uno empieza a darse cuenta que hay diferencias entre los varones y las mujeres. El manejo de los músculos que mueven los ojos es distinto en el hombre y en la mujer. Hay una operación que a veces se utiliza en el mundo de las cámaras que llaman paneo. El paneo es como el recorrer la escena completa. Nuestros ojos, eso tiene un nombre más técnico, pero utilicemos aquí esta palabra. Nuestros ojos, los de todos los seres humanos, nuestros ojos también hacen paneos. Si usted llega a un lugar desconocido, de alguna manera usted hace un paneo para ubicarse un poco qué hay ahí. Si usted ve a una persona, usted hace un paneo. De hecho, usted hace muchos paneos, porque usted está leyendo el rostro de la persona. Pero de nuevo aquí tenemos una diferencia. Y esto nadie se lo enseña a las niñas y nadie se lo enseña a los varones. La frecuencia de paneo de las mujeres siempre es mayor a la de los hombres. Eso significa que la mujer está leyendo el rostro y vuelve y lee, o sea, está recogiendo y recogiendo información sobre el rostro. Esto produce una capacidad, en la mujer esto produce una capacidad de lectura del mundo emocional de la otra persona. Porque nosotros, los seres humanos, aunque sea con gestos mínimos, nosotros expresamos emociones a través de nuestro rostro, bueno, y de otros comportamientos. Entonces, estamos hablando de capacidad perceptiva. La mujer lee muchas veces y muy ágilmente lo que está sucediendo en la otra persona. Esto produce una capacidad de entrada en el mundo emocional de la otra persona. Y esa lectura emocional se convierte casi en una especie de superpoder. Por eso, algunas veces nos sentimos casi abrumados de la cantidad de conocimiento que puede tener, por ejemplo, una mamá. Las mamás, sobre todo las mamás que son muy amorosas, observan tanto, pero tanto a los hijos, que casi no necesitan que ellos se hablen para entender qué es lo que está pasando. Esos niveles de lectura son rarísimos en los varones, porque esos niveles de lectura están asociados con la frecuencia esta de paneo que hemos dicho y con otras características. Una mamá tiene en sus brazos a un niño pequeño, su hijo, y lo mira, y lo mira, y lo mira. Siempre digo el mismo chiste, como si lo fuera a desteñir. Lo mira y lo mira y lo mira. Los varones, después de 1 minuto y medio, dicen, sí, es un bebé. Y ahí termina. La mujer, empezando por la mamá, está recopilando información que luego utilizará en contra. Es impresionante. Yo a veces, claro, dentro de todo este estudio, yo a veces hago el ejercicio de mirar muchísimo
forzándome, claro, mirar muchísimo a los bebés. Mirar. Y uno empieza a darse cuenta que efectivamente hay microgestos, son cosas casi imperceptibles, pero que hacen ver, por ejemplo, si el bebé está completamente a gusto, confortable o no. Ese es el tipo de observación que hace la mujer. O sea, ella logra descubrir, este bebé está en perfectas condiciones, está perfectamente confortable. O tiene alguna incomodidad, algo le está incomodando. Y aquí viene un punto muy interesante. ¿Por qué la naturaleza, que no es la naturaleza sino Dios, pero hablemos así, por qué la naturaleza ha dotado a la mujer de esas capacidades perceptivas que superan sobradamente a nosotros los varones? La maternidad se llama. Resulta que toda esa capacidad perceptiva, que luego vamos a hablar un poco más de otros sentidos, toda esa capacidad perceptiva prepara a la mujer para la maternidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuando tú tienes un bebé, ese bebé no te va a decir qué le está pasando. Tú tienes que entenderlo, tienes que deducirlo. Es muy gracioso ver la manera como los varones afrontan las incomodidades o los malestares de los bebés. Absolutamente todos los varones que yo he conocido, pero es que no hay una sola excepción, utilizan el método de checklist. Entonces, usted se encuentra con un bebé que está incómodo, que está mal, que está lloroso, que hace mala cara. ¿Qué hace un varón? En su mente hace un checklist. A ver, ¿será que se orinó? ¿Será que durmió mal? ¿Será que tiene gases? ¿Será que tiene frío? Los checklists de los varones raramente alcanzan los 10 puntos. Cuando ya va llegando al punto 7, 8, dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Cuál es su problema? Diga, ¿qué le pasa? Las mujeres no hacen checklist con los bebés. Esa es una gran sorpresa para nosotros los varones. Sí pueden revisar una o dos cosas, las típicas, que si está mojado, que si no sé qué, que si tiene hambre. Pero realmente el tipo de percepción de la mujer es holístico, es integral, como que percibe todo. Y de repente suelta un diagnóstico. Le está empezando un resfrío. El hombre hubiera necesitado 2 años y medio con pruebas de laboratorio para llegar a esa conclusión. Entonces le pregunta el esposo a la esposa, ¿y cómo supiste? Ella misma a veces no sabe exactamente describir el proceso, porque junto a la capacidad perceptiva hay otro elemento que se llama conectividad. Entonces, ¿por qué Dios, decimos nosotros los creyentes, por qué la naturaleza le ha dado a unos seres humanos llamados mujeres? Pero es que lo mismo es con las hembras, es que lo mismo es con los animales. Los animales también obran así, o sea, las hembras de los animales. Pero por supuesto, el nivel que alcanza la mujer descuella notabilísimamente por encima de cualquier otra especie animal. La percepción sucede también con el oído. Este es otro tema absolutamente fascinante. ¿De qué manera se da con el oído? Resulta que la mayor parte de nosotros los varones nos olvidamos de un pequeño dato, y es que la voz sale de un cuerpo. Alguien dirá, pero qué tontería, pues por supuesto que la voz sale de un cuerpo, no va a salir de una mesa, no va a salir.
La voz sale de un cuerpo. Si la voz sale de un cuerpo, el estado de ese cuerpo y por lo tanto de esa persona se refleja en la voz. Entonces, la percepción que la mujer tiene de la voz humana, es diferente de la del varón. En algunas cosas es mejor la de la mujer y en otras cosas es mejor la del varón. Podemos decir que la mujer es especialísimamente sensible a la forma, es decir, el modo, o como se dice popularmente en este país y otros países, el tonito. El tono, el famoso tono. Es una cosa que a mí me parece admirable. Admirable. Una mujer puede escuchar la palabra te quiero, la puede escuchar de muchas personas, de una amiga, de un amigo, del papá, de un primo, de una sobrinita. Puede escuchar el te quiero y en cada caso sabe a qué se refiere la persona que le está diciendo eso. Lamentablemente hay mujeres que están perdiendo ese entrenamiento en la medida en que se masculinizan. A mí me parece que la masculinización de la mujer es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, porque todas estas riquezas se pierden. Entonces, ¿qué es lo que la mujer percibe en el tono? Percibe qué es lo que hay adentro de la persona. Y por eso la mujer le pone muchísima atención a cómo se dicen las cosas. Pero esto puede llegar hasta un punto en el que la persona, o sea la mujer, se bloquea y no oye las palabras por estar oyendo solamente el tono. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de una amiga que me contaba de la mala relación que tuvo con su papá, precisamente con su papá, en una época de su vida. Tuvo una mala relación. Y el papá, según la lógica del papá, él le estaba simplemente dando buenos consejos y buenas correcciones a la hija. Pero este hombre era tan agresivo en su manera de hablar, que me contaba esta muchacha, y eso me ilustró mucho, me contaba esta muchacha que ella muchas veces sentía que ya no lo oía más. Lo único que sentía era algo así como un aguacero de agresividad sobre ella. Ya no le oía las palabras. La percepción del tono es algo tan fuerte en algunas mujeres que se convierte en un elemento fundamental de su manera de amar y de ser amadas. Yo tengo un ejemplo cercano porque así fue como se enamoró mi mamá. Y esto es muy típico, el hombre se enamora más visualmente y la mujer se enamora más auditivamente. Esa historia del amor de mis papás es la cosa más tierna del universo, porque resulta que ambos son de la costa atlántica o eran de la costa atlántica colombiana y ambos vivían en Bogotá. Mi mamá tenía varios amigos costeños. Mi mamá llamó a una pensión, en esa época eran muy importantes las pensiones, donde vivían varios estudiantes. Ella llamó preguntando por un cierto amigo, un cierto conocido de ella. Llamó a esa pensión. No llamó al celular porque no había celulares. Entonces ella llamó en la pensión, había un solo teléfono para toda la pensión. Ella llamó a ese teléfono pues para pedir que le pasaran a su amigo. Cuando ella llamó, la persona que contestó fue mi papá. Entonces mi papá, siempre muy cordial, acuérdese que él siempre tuvo esa actitud de respeto, de cariño hacia la mujer, todo un caballero. Entonces él muy cordial le respondió a esta señorita que llamó, o sea mi mamá, le respondió que la persona por la que ella estaba preguntando no era, que se iba a dejar alguna razón, etc. Mi mamá quedó fascinada por esa voz.
Hay grabaciones de la voz de mi papá y muchas personas me dijeron que la voz de él era realmente muy agradable. Entonces a mi mamá le quedó grabada, ojo con eso, le quedó grabada la voz de él. Haga de cuenta como le pasa al varón, pero al varón le pasa visualmente. Entonces el varón se fija en que qué ojos tan bonitos, qué curvas tan bonitas, qué cabello tan bonito, qué busto tan bonito, y eso le queda grabado al varón. A la mujer, en este caso a la mamá, le quedó grabado profundamente ese tono de voz. Semanas después se organiza una fiesta de la colonia costeña. Y a esa fiesta de la colonia costeña asiste mi papá. En medio del ruido de la fiesta, ella oye esa voz. Oiga eso, es que parece de ciencia ficción. Capacidad perceptiva. Ella oye esa voz. Y entonces empieza a ubicar dónde está esa voz. Se da cuenta de quién procede. Procede de un hombre más bien bajito. Ese es un punto que no es bueno. A las mujeres les gustan más los hombres que sean más altos por la búsqueda de protección. Todas las feministas se me vendrán encima, me importa poco. La mujer busca protección, porque la mujer que no busca protección en una relación de pareja sabe que va a tener que adoptar a ese que no la protege. Y es muy aburrido adoptar hombres grandes, muy aburrido. Entonces, por eso la mujer busca protección, eso es muy sabio. La mujer tiene que buscar protección. Porque el hombre que no es capaz de protegerla va a necesitar que ella lo proteja. Entonces se va a convertir en un niño harto, cansón, caprichoso, indómito. Mi papá no era tan alto. Era ligeramente más alto que ella y mi mamá no era alta. Pero bueno, lo importante es que tenía voz. Lo que no tenía en altura lo tenía en voz. Y eso es muy chistoso cómo se enamora la gente. Yo como sacerdote y observador imparcial, yo me gozo eso. ¿Cómo se enamora la gente? Esa es la cosa más chistosa del mundo. Porque bien se ha dicho que un noviazgo consiste en que un hombre persigue a una mujer hasta que la mujer lo alcanza. Entonces mi mamá se dio cuenta, ese tipo me interesa. Ese tipo me interesa. Y entonces buscó la manera, ahí está la astucia femenina, buscó la manera de que se lo presentaran. De manera que cuando mi papá creyó que estaba dando los primeros pasos en una relación, ya ella iba 3 kilómetros adelante. Lo del tono de voz es fundamental. Lo del tono de voz es fundamental. Hay unas investigaciones muy interesantes sobre el tono de voz. Por ejemplo, a la mayor parte de los varones, de nosotros los varones, no nos gusta el tono de voz femenino. Ese es un secreto que nadie les dirá, pero en algún retiro ustedes tenían que escucharlo. A la mayor parte de los varones no nos gusta el tono de voz de la mujer. Y cuanto más alterada está una mujer, más se le daña el tono. Cuanto más agudo y monótono es un tono, más fastidioso es para un varón. Es algo increíblemente fastidioso. Y si la persona levanta el volumen, es más agudo, se mantiene en un mismo tono y empieza a repetir lo mismo, eso ya clasifica para tortura. Es terrible. Sin embargo, la voz serena de la mujer, cuando no repite,
es una voz agradable para el hombre si a él le interesa esa mujer. Si no le interesa esa mujer, ni siquiera esa voz le interesa mucho oírla. ¿Por qué sucede esto? Mire, este es uno de los últimos hallazgos en tonos de voz, que es una cosa fascinante. Resulta que si usted mira la manera como habla un niño pequeño, el tono de voz en el que habla un niño pequeño, y el tono de voz en el que habla una niña pequeña, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años, una niña de 5 o 6 años, es prácticamente el mismo tono de voz. Cuando llega a lo que llamamos el desarrollo, tanto la mujer como el varón cambian el tono de voz. No es igual el tono de voz de una mujer al tono de voz de una niña. ¿Qué ha sucedido ahí? Pues el crecimiento del cuerpo, obviamente la mujer tiene el cuerpo más grande que una niña, el crecimiento del cuerpo se da también en el crecimiento de la laringe. La laringe de la mujer, o sea, de la niña que pasó a ser mujer, se vuelve un poco más grande y al crecer esa laringe, el tono se vuelve más grave. O sea que hay una pequeña diferencia, destaco la palabra pequeña, hay una pequeña diferencia entre el tono de voz de la niña y el tono de voz de la mujer. Eso se puede medir musicalmente. Se puede medir cuántos tonos cambia la voz entre una niña y una mujer. Obviamente no es igual en todas las mujeres, pero ese tono de voz no cambia demasiado. A veces cambia lo que en música llaman un tono, 2 tonos y medio. Es muy raro que en una mujer el tono de voz cambie, por ejemplo, 3 tonos. Ya empieza a parecer una voz muy grave para ser mujer. En el caso del varón, por influencia de las hormonas, se produce un alargamiento de la laringe que se caracteriza por lo que a veces se llama manzana de Adán, que no es otra cosa sino una especie de hipertrofia de la laringe masculina. Ese agrandamiento de la laringe, ese agrandamiento hipertrofiado de la laringe masculina, hace que el tono de voz del varón caiga muchos más tonos. Es decir, que el tono del varón puede bajar 6 tonos, 7 tonos, 8 tonos, cambia radicalmente. Es un cambio tan grande que a veces le llama la atención a los papás. Yo me acuerdo mi papá, él se refería a mí diciendo eso. Y él decía, cuando tú eras niño, tú tenías voz de pito. Luego yo le perdoné que me dijera eso y quedamos bien. Al final quedamos bien. Pero por ejemplo, el caso mío es el caso de una persona a la que la voz le bajó 7, 8 tonos, no sé cuántos, muchos. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto define un modo de relacionarse. A ver que yo pueda explicarlo, bien. Imaginemos que están una familia que tiene varios hijos pequeños. Pequeños significa que están de 9 años o menos, todos. 9, 10 años para abajo, o sea, antes de pubertad todos. Hay niños y hay niñas. Entonces, vamos a suponer que hay 4 niños y niñas que son hijos de un mismo matrimonio y están con la mamá. Musicalmente, auditivamente, ¿qué está sucediendo ahí? Auditivamente, todos se mueven dentro de un rango de frecuencias muy semejante, los niños. Todos los niños y niñas tienen más o menos un rango semejante. Acuérdate que estamos hablando antes del desarrollo. Y está también la mamá. La mamá es mujer y la mamá tiene un tono ligeramente distinto de los niños. Ese ligeramente distinto, ¿cuánto es? Dijimos que eran 2, 3 tonos. Eso quiere decir que la voz de la mamá es una voz muy parecida a la de los niños. Esto tiene 2 repercusiones interesantísimas. Una, en los jardines infantiles. En un jardín infantil, la inmensa mayoría de las maestras son mujeres. Eso quiere decir que dentro del jardín infantil,
El niño siente que la persona que le está hablando, aunque es mucho mayor que él o que ella, ¿no? Aunque es mucho mayor la maestra, le habla en un tono que es parecido. Y esto produce una sensación de conexión con los niños. Una conexión que es más difícil de obtener para nosotros los varones. Esta es una cosa que es muy interesante ver. Como por ejemplo, uno se encuentra con un bebé, un niño pequeñito. Y ese niño pequeñito se encuentra con varios adultos que no conoce, hombres y mujeres. Cuando la mujer le habla, el niño siente que es una voz próxima a la suya y siente en esa voz una cercanía. Es mucho más fácil en ese sentido que la mujer congenie con el bebé o con el niño pequeño que el varón. Esa es una implicación que tiene esto del tono de voz, pero la segunda implicación que tiene es que la voz, volvamos a la escena, estaban los 4 hijos, estaba la mamá. En ese momento llega el papá. Y el papá no hace nada especial, simplemente saluda. La voz del papá es totalmente diferente de la voz del grupo. Es una voz que es muy distinta, es una voz que es muy profunda y es una voz que tiene mayor volumen. Además, como también se ha demostrado en física, los tonos más graves llegan más lejos y entran más profundamente en los tejidos del cuerpo humano. Eso quiere decir que cuando llega el papá, están los niños reunidos con la mamá, cuando llega el papá, en el solo hecho de saludar, hay una voz que es más profunda, que es más penetrante y que es más fuerte. Eso produce, sin que nadie diga nada, eso produce una sensación de autoridad en los niños. La voz del papá produce eso. Esta ya es una señal de las diferencias que se dan entre el papá y la mamá, y es solamente la voz. Podríamos hablar mucho más de capacidad perceptiva, pero el tiempo se nos va acabando. De hecho, nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto. Pero hay una última cosa que quiero decir, y es que esta capacidad perceptiva está en todos los sentidos de la mujer. En la piel de la mujer, o sea, el tacto. Hace mucho tiempo se sabe que la sensibilidad sexual de la mujer es muy diferente de la del hombre. El hombre tiene muy pocas zonas donde experimenta placer sexual en su propio cuerpo. La mujer tiene una cantidad de zonas regadas, o sea, la mujer gana por todas partes en eso. Eso en el tacto. La mayor parte de las mujeres tienen un olfato más agudo que el de nosotros los varones. Pero además el olfato de la mujer también funciona distinto del de nosotros. El olfato de la mujer está diseñado o tiene mayor capacidad de percepción de lo que está dañado, de lo que está enfermo. Mayor capacidad de percepción. O sea que el olfato, en el cuerpo humano, el olfato cumple 2 papeles principales. Un papel es de disfrute, como cuando uno huele algo agradable, qué sé yo, un perfume, una flor agradable. Y otro papel es detectar peligros. El olfato detecta peligros y el olfato produce deleite. En la mujer la parte de detectar peligros está supremamente desarrollada, muchísimo más que en nosotros. Por eso a veces la mujer se da cuenta, realmente este hombre se está pudriendo realmente. Se han conocido casos de mujeres que huelen enfermedades. Hay un caso muy famoso de una mujer que empezó a notar un olor extraño en el esposo. Un olor que ella describía parecido, lejano, pero parecido a lo que huele la malta. Este cereal, a lo que huele la malta. Cuando una persona ha tomado bastante cerveza, su humor cambia y huele un poco a malta. Eso es muy difícil de percibir, pero hay gente que lo percibe. El problema es que este hombre no estaba bebiendo nada de cerveza y sin embargo su cuerpo había cambiado el olor. Imagínate la capacidad de esta mujer que estaba detectando eso. A partir de esa inquietud que no tenía ninguna explicación,
porque obviamente ella como esposa vivía con su esposo, y ella se da cuenta, esto hay algo aquí que no es, hay algo aquí que no es. Bueno, pues empiezan a hacer todos los exámenes y resulta que el hombre tenía un tipo de cáncer, y ese tipo de cáncer produce en cantidades ínfimas una sustancia que se parece a la malta. Muchos perritos, no se vayan a sentir mal las mujeres, pero muchos perritos también huelen el cáncer. Recuerde que la capacidad olfativa de un perro es alrededor de 5,000 veces superior a la de un humano. Pero tenemos el caso de esta mujer y esa capacidad olfativa impresionante. Bueno, cerremos esta parte de la capacidad perceptiva repitiendo lo que ya dijimos antes. ¿Por qué la naturaleza le ha dado esa capacidad perceptiva a la mujer? Básicamente por la maternidad. Eso es lo que prepara el cuerpo de la mujer para ser mamá. Exactamente eso. Pero obviamente esos superpoderes que estamos llamando aquí, esos superpoderes la mujer los aplica no solo para ser mamá. Los aplica para muchas cosas. Para ser amiga, para ser hermana, para ser novia, lo aplica para muchas cosas. Y además no se nos olvide que muchas mujeres, además de lo que ya les dio la naturaleza, entran en un entrenamiento bárbaro desde que son niñas. Las mujeres hacen unos talleres de entrenamiento que consisten en hacer círculos de niñas. Yo creo que eso debería prohibirlo a alguien. Porque, o sea, ya nacieron con ventaja y después viene ese entrenamiento. ¿En qué consiste? Pues es la escena que uno ha visto muchas veces, por ejemplo, en los colegios. Y pueden ser colegios de solo niñas o de niños y niñas. Muchas veces se reúnen 4, 5, 6 amiguitas, hacen un círculo y se están mirando y observando y escuchando. ¿Qué están haciendo ahí? Eso se llama entrenamiento intensivo. Eso es lo que están haciendo. Y todo el mundo dice, ay, tan inocentes. Ningún inocente. Se están entrenando. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esos círculos de niñas? ¿Qué es lo que hacen? Para nosotros los varones eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué se inventaron los balones, las bicicletas, las patinetas? Por eso, cuantos más balones jueguen las mujeres, más pierden su entrenamiento. Y por eso yo no alabo que las mujeres entren en deportes típicamente masculinos, porque pierden su entrenamiento propio. Entonces, ¿qué hacen en esos círculos de entrenamiento femenino? Lo que están haciendo es examinándose y leyéndose. O sea, las preguntas con las que llegan las niñas al recreo o al descanso, las preguntas con las que llegan son preguntas como esta. ¿Realmente se le puede creer a Julianita o no se le puede creer? Entonces luego se reúnen, ahí están las amiguitas y tal. Amiguitas, ¡ja! Sus amiguitas están cada una observando, dándose cuenta. Y está Julianita y Julianita dice y Julianita no dice. Y esta que llevaba esa tarea para ese día se da cuenta, realmente a Julianita no se le puede creer. Pero no era obvio que no se le podía creer a Julianita. Tuvo que observarla mucho y se dio cuenta que ella hace un gesto determinado cuando va a decir una mentira. Y eso lo observa una niña de 7 años, de 8 años. Julianita cuando va a decir una mentira siempre tuerce los ojos de tal manera, siempre hace una cosita, ahí va a decir una mentira. O sea, ya ese es un posgrado realmente. Llegar a percibir eso ya es un posgrado. Con suerte, hay hombres de 20 y tantos y de 30 años que logran ese mismo tipo de percepción y ya una niña de 8 años lo tiene. Y esa es una explicación de por qué la mayor parte de las niñas no quieren tener novios de la misma edad que ellas. Si lo que quieren es algo serio, no quieren novios de la misma edad.
Porque cuando una niña quiere un novio de la misma edad, quiere decir que ella no es consciente de su propio ser femenino y de la maduración que tiene. Lo normal es que una niña desee para pareja, desee para novio, hombres que sean mayores. Y todo el mundo pregunta, ¿pero por qué tiene que ser mayor? La respuesta caritativa es para que no esté tan atrasado. Porque es que el atraso emocional de los varones, o sea, una niña de 15 años, una niña de 16 años, normalmente tiene un nivel de comunicación verbal y de lectura de los rostros y de lectura emocional que a duras penas va a ser superado por hombres de más de 20, probablemente 24, 25 años. Así era como se casaban en la Biblia. Las niñas se casaban prácticamente llegando a su desarrollo, 13, 14 años. Y los varones tenían que casarse a una edad mucho mayor, 18, 20 años, tampoco eran tan adultos. Entonces, esa es la capacidad perceptiva, esa es la relación de autoridad. En nuestra siguiente predicación avanzaremos sobre estos temas de conectividad y una palabra que aparece ahí que es muy importante, que es la palabra perspectiva. Porque ustedes se dan cuenta que hasta ahora todo lo ganan las mujeres. Pero resulta que hay una palabra clave que proviene del cerebro masculino y que es el gran aporte del cerebro masculino y que se llama perspectiva. Y la otra parte que aparece aquí y que tiene que ver con el varón es el amor en discontinuidad. En otras predicaciones yo he llamado eso amor de discontinuidad. Ahora no me gusta tanto esa palabra. Es mejor hablar de amor en discontinuidad, eso lo vamos a explicar en nuestra siguiente predicación con la ayuda de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.